Ayuntamiento de Comares. Confecciones Miriam. Patrocinan este programa. Muy buenas y lluviosas tardes. ¿Cómo está lloviendo, verdad? Desde primera hora de la mañana, además mañana, miércoles, también se espera lluvia. En fin, ha entrado el frío con ganas, pero nosotros estamos dispuestos a pasar con vosotros la tarde, 1 hora y media en directo, un programa ameno, entretenido, caluroso, porque tenemos muchos contenidos y todos muy cálidos, como por ejemplo la primera actuación del programa de hoy. Y es que los martes nos gusta comenzar con música y hoy va a ser baile que nos viene de la mano de una escuela de Laurín de la Torre, la escuela Mar de Rosa. El primer grupo de esa escuela, que trae pues la música y el baile aquí al programa de Málaga TV, son muy pequeñines, tienen entre 4 y 6 años, llevan por nombre el grupo Mini Solera y nos van a interpretar un tema de la húngara. Así que cuando queráis, chicos, adelante. ¿Saludáis? Bueno, pues así hemos arrancado el programa de hoy con el grupo Mini Solera, que ellos muy obedientemente recogen los bastones y la silla, y yo voy a llamar, mientras que se prepara el siguiente grupo de esta escuela de danza Mar de Rosa, a la profesora, la monitora de baile, a Rosa Gómez. Rosa, por favor. Muy buenas tardes. Hola. Y enhorabuena por estos alumnos tan salados que tienes, ¿eh? Muchas gracias. Oye, cuéntame, porque sé que llevas en torno a 15 años dando clases de baile, Sí. pero habéis dado un salto importante, y es que estabais antes pues vinculados a una asociación y ahora, bueno, pues con esto de emprender, que hay que emprender y hay que avanzar, pues habéis abierto una escuela de danza en Alaurín, ¿no? Sí,
Con muchas ganas, mucha ilusión. Mucha ilusión. La verdad que estamos cumpliendo un sueño. Llevamos 15 años trabajando para la cultura, por la cultura de Alhaurín de la Torre y de Andalucía y de España entera, porque hemos viajado y hemos hecho intercambios culturales por toda España. Qué bonito se lleva a tus alumnos a otras regiones y al revés, ¿no? Otros alumnos vienen a visitarlos también. Hacemos intercambios culturales, a los niños les gusta mucho y los padres realmente se crean unos vínculos muy buenos y hacemos una gran familia, claro, que es lo que somos ahora. Bueno, estos niños, que lo hemos visto, decía yo, entre 4 y 6 años, llevan bailando algunos desde los 3 años. Sí, incluso antes. Vamos, desde los 2 añitos ya están pisando escenarios. Bueno, incluso convencieron al mismísimo Risto Mejide, ¿no? En el Got Talent. Sí. Fueron botón de oro. Botón de oro. Anda. La verdad que sí, que lo apuntamos al casting porque veíamos que los niños, aunque fuera un poco a su aire, pero realmente tenían como grupo algo que no lo tienen otros grupos. Esa vida que desprenden. La verdad que Mini Solera siempre pone el sello que la gente se queda con esa sonrisa, que a lo que nosotros pues se nos ponen los vellos de punta. Entiendo, Rosa, que este estudio de danza Mar de Rosa, aparte de ti, hay otros miembros, ¿no? del equipo que dan no solo folclore, sino también otros estilos de baile, ¿no? Sí, allí en nuestra escuela tenemos hip hop, tenemos danza del vientre, salsa, bachata, todo lo que sea moverse. También tenemos danza clásica. Dentro de las ramas profesionales de danza tenemos todos los estilos. Pero vamos, todo lo que sea mover tu cuerpo, para gente profesional, para gente que quiere aportar la danza que llena, llena. Sí, porque aparte de que algunos alumnos tengan aspiraciones profesionales dentro de la música o de la danza, pero bueno, la danza también viene muy bien para otras parcelas de la vida, ¿no? Como expresión corporal, para incluso relacionarte con otras personas, claro, para desinhibirte un poco, para romper el miedo, ¿no? Sí, eso está muy bien. Que aunque no lo vayas a usar, que vaya a ser una bailarina, hay mucha gente en nuestra escuela con el perfil que viene a que le complete a la danza. Bueno, hemos disfrutado con Mini Solera, pero nos traes un segundo grupo, ya con un poquito más de edad, de 9 a 11 años, Aire Andaluz, y van a interpretarnos una bulería, ¿no? Sí, Aire Andaluz. ¿Qué me puedes decir de este grupo? A ver. Bueno, Aire Andaluz, la verdad que lo traemos como referencia de la escuela porque, aunque tienen 9 y 11 años, llevan con nosotros desde que eran muy, muy pequeñas, casi como empezaron como Mini Solera. Y es tan fuerte los vínculos que tienen entre ellas, las madres, y creamos tanta unión familiar que mi sello no podría estar sin estas niñas, ¿no? Qué bien, qué bien. Oye, pues enhorabuena por la labor que hacéis, por el baile, por la cultura, desde Alhaurín de la Torre y hoy, por ejemplo, aquí en Málaga capital, en nuestro programa. Desde aquí quiero mandar un abrazo muy fuerte a otros alumnos que seguramente les hubieran encantado estar esta tarde aquí con nosotros. Por ejemplo, Mini Solera ha venido la mitad del grupo, pero es que es cuestión de espacio, no da para más. Hay muchos más y también no solo estos dos grupos que tenemos, son 20 grupos los que hay, y son 220 niños que ojalá pudieran tener la oportunidad que tienen estos dos grupos, pero ha sido pura elección de la unión que tienen a la hora de salir. Bueno, otro día te traes a la otra mitad de Mini Solera y así que vayan pasando por el programa poquito a poco, pero es que nos hace falta un plato todavía más grande. Más grande. Bueno, muchas gracias a todos y vamos a disfrutar ahora con este grupo, Aire Andaluz, y es una bulería, ¿no? Una bulería. Pues muchas gracias, Rosa. Espero que os guste. Seguro que sí. Después de este baile, una nueva entrega del espacio de enigmas e historias asombrosas, que hoy la cosa va pues nos remontamos hace algunos años, un pueblecito, La Aroya, un pueblecito de Almería, y unos fuegos, unas combustiones espontáneas, un caso que suscitó muchísima controversia y la expectación de todo un país, incluso la prensa extranjera se hizo eco del caso La Aroya. Pero ahora vamos con el baile de la Escuela de Danza Mar de Rosas.
Damos la bienvenida a Iván Castro, nuestro piloto y colaborador del programa. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Hoy vamos a hablar de unos extraños sucesos que ocurrieron en la provincia de Almería, concretamente unos fuegos un tanto enigmáticos en la pedanía, en el pueblo de La Roya. En Almería, nos situamos a mitad del siglo XX, ¿no? 1945 aproximadamente. Allí o allá por 1945. Esto sucede o comienza a suceder un 16 de junio de 1945. No es una historia muy aeronáutica, pero sí tiene que ver con el tema atmosférico, porque al fin y al cabo se trató de, resumiendo un poco al principio, combustiones espontáneas en la atmósfera, no al nivel del suelo, pero sí bueno, pues a la altura de un pueblo que vamos a comentar ahora que se llama La Roya, como has dicho. Está situado en plena sierra de Cilabres, en Almería, y allí se dio uno de los principales expedientes X españoles todavía hoy sin resolver. Fue tan importante que tuvo participación del gobierno civil, tuvo participación de la Guardia Civil, etc. Aquel 16 de junio de 1945, a las 5 de la tarde, de repente La Roya se comenzó a cubrir de una niebla muy espesa. Era algo inusual, sobre todo por las fechas y por la zona, porque allí no se daba aquel tipo de meteorología aquellas horas en aquellos días en pleno verano. Hablamos de un pueblo muy pequeñito, que en el año 2017 no llegaba a 170 habitantes. Muy pequeñito. La verdad es que allí todo el mundo se conocía y es pues el típico pueblito de montaña, ¿no? Era curioso porque se respiraba un olor a azufre bastante característico y bastante fuerte. Y había una niña que se llamaba María Martínez Martínez, de 14 años. Ella estaba jugando en un cortijo que se llamaba Pitango y de repente vio, digamos que como si bajase del cielo, una especie de bola de color azul, ese típico fuego que podríamos ver, pues ese color cuando encendemos una llama de gas en el calentador de casa, etcétera. Y la bola se pegó a ella y prendió fuego. Le prendió fuego aparte de sus ropas. María empezó a gritar, unos trabajadores que estaban en otro cortijo y allí mismo también incluso oyeron los gritos y se acercaron a socorrerla, etcétera. Y se encontraron a María luchando contra las llamas. La niña no murió ni se quemó, ella, su piel quedó prácticamente intacta, pero las ropas sí sufrieron consecuencias, pues, por ese fuego espontáneo. A esa misma hora había otro cortijo que se llamaba el Cortijo Franco
y comenzaron una serie de fuegos espontáneos, sin ningún tipo de explicación, a la misma hora exactamente. El fuego se extendió por la Oroya, sin ningún tipo de motivo aparente. No era un fuego continuo, tipo incendio forestal, era un fuego que se apagaba en un lado, se encendía en otro, etcétera, ¿no? Y todo coincidía mientras estaba cubriendo aquella niebla tan espesa la localidad o el pueblecito, ¿no? En cuanto se disipa aquella niebla aquella noche, sobre las 11 de la noche, los fuegos cesan por aquel día. La hipótesis más corriente o más probable al principio, cuando se reunieron los vecinos después de estos hechos, etcétera, era que pudiera andar un pirómano suelto por la zona. Prendía en un lado, prendía en otro, como estamos acostumbrados a ver desgraciadamente en los montes hoy en día, y se reunió el pueblo, hizo una batida, pero no se encontró a nadie absolutamente en la zona, ni mucho menos pues que estuviera provocando fuegos, etcétera. Como esto no funcionó, pues se fueron al cuartel de la Guardia Civil más cercano, un grupo de vecinos, a denunciar la situación. Era la población de Macael, un pueblito que está cerca de La Oroya, y se encuentran con un cabo de la Guardia Civil, el cabo Santos. Se convierte un poco en el responsable de la investigación y de repente no se lo piensa, coge 4 agentes de la Guardia Civil más a caballo y se van al pueblo de La Oroya. Nada más entrar o hacer su entrada en el pueblo ya son testigos de otro fuego totalmente inexplicable. Cuando están entrevistando a vecinos, están tomando notas, etcétera, uno de los guardias civiles cuelga su chaqueta y en una percha, un perchero, y comienza a arder inmediatamente sin ningún tipo de explicación. Fue tan impresionante lo que vivieron que en esa misma instancia, cuando deja de arder la chaqueta, comienza a arder una escoba, comienza a arder una silla, todo, o sea, por separado. Objetos por separado hasta tal punto comienzan a arder de manera espontánea y sin que hubiera, en principio parece que no había, la mano del hombre estaba ahí presente. Por supuesto que no, hasta tal punto que una gallina que estaba allí en el cortijo al lado de ellos, de repente empieza a quemarse viva y la gallina pues se abrasa viva y muere por completo, ¿no? Esto sucede en un cortijo que se llamaba Estella, que es el primer cortijo donde llegan ellos a hacer las primeras indagaciones o las primeras investigaciones. El cabo Santos, que era muy humano por supuesto, aparte de pedir paciencia, tranquilidad, que no cundiera el pánico, sin embargo, cuando ve esta serie de hechos, él lanza un grito que dice: se nos quema todo, poniendo un poco voz de peligro a aquello. El fuego también aparece en los tejados del cortijo y al cabo Santos se le desborda la situación. Entonces, cuando cesa aquello, lo primero que hacen es llamar al gobierno civil y el gobierno civil toma la decisión de mandar una serie de investigadores, científicos, expertos a la zona, y va gente bastante importante. Uno de los más importantes fue el jefe del observatorio meteorológico, era el ingeniero Rodríguez Navarro, otro ingeniero de la jefatura de minas de aquella zona, y surgen fuegos, etcétera, hasta el 23 de junio de 1945, casi una semana después, etcétera. Hay que hablar que el 23 de junio es la noche de San Juan. El 24 de junio San Juan, esa noche pues en muchos pueblos, etcétera, se acostumbra también a prender fuegos en hogueras, etcétera, pero desde luego allí no estaban celebrando ninguna fiesta y aquello era totalmente inexplicable. Estos investigadores son testigos en el cortijo Fuente del Sax de varios hechos también que protagonizaron fuegos inexplicables, y luego se trasladan a un cortijo que se llama Cerrajero y el otro cortijo se llamaba Gabriel Martínez, y lo que comprueban allí es que hay muchas pérdidas materiales por el fuego. Constatan que ese día 24 de junio llega a haber 100 fuegos inexplicables, totalmente sin ningún tipo de motivo, nadie los había prendido, y durante las 2 siguientes semanas se llegan a dar hasta 300 fuegos. Aquello era una paranoia tremenda, tanto que en el pueblo el cura,
por ejemplo, en la pequeña torre con una campana, un campanario que tenían, se convierte en un vigía. El cura se pasa todo el día en la torre y en cuanto ve un fuego, pues grita, avisa a la población, toca la campana, etcétera. Y bueno, ya llega un momento que la prensa de España entera se da cuenta de los hechos, se entera y publica todo a nivel nacional. La Arolla se llena de curiosos, pero también se llena de mucha gente que acude al pueblo, sobre todo a socorrerlos. A veces era imposible con tantos fuegos a la vez apagar los fuegos, había muchas pérdidas materiales, etcétera. Y mientras están estudiando aquello, los expertos y los científicos y repasando las crónicas del pueblo, etcétera, recuerdan un hecho que sucede en 1741, en noviembre de aquel año en Almería, cuando una nube que venía desde el este deja una serie de lluvias parecidas, en vez de caer agua parecía que caían chispas, y empiezan a relacionar aquello con lo que estaba pasando. Aquello había dejado fuegos en los campos, etcétera, y bueno, se recogió en las crónicas que podía haber sido una pequeña erupción del volcán Etna en Italia, y una de esas nubes que pasaban por allí, que acumuló ceniza ardiente o incandescente, lo que hizo es que fue llevando esa ceniza hacia los campos de Almería, y allí descargó la ceniza ardiente todavía, etcétera, y aquello pues prendió, ¿no?, todo lo que encontraba a su paso. Sucedió a la misma hora, en 1741, según está registrado en las crónicas, que lo que sucedió en 1945, cuando empezó todo con aquella niña María en aquel cortijo. Hay otro experto muy famoso que ha escrito libros, etcétera, que se llama José Cubillo, que es experto en estos temas, ingeniero, etcétera, y estudió varias hipótesis. Él dijo que podían ser bolsas de gas en el aire, que de repente prendieran, procedentes del terreno, etcétera, concentraciones inflamables también de algún tipo de materia que sea propicia para la combustión, etcétera, pero eran enseguida descartadas por el resto de investigadores, porque la verdad es que no se sostenían. Las cenizas del volcán Etna fueron descartadas también, porque no había ningún tipo de erupción en aquel entonces, y la mano humana también era descartada porque eran tan espontáneos delante de la gente de los fuegos que era imposible que alguien los prendiera. Entra en juego alguien muy inteligente siempre en todos los lugares, que son siempre nuestros ancianos, nuestros mayores. Y ellos recuerdan que hubo un musulmán que se llamaba Hamá, un moro antiguamente. Él fue acusado de herejía por la Santa Inquisición y se juzgó en el pueblo. Él murió sentenciado por la Santa Inquisición, lo quemaron vivo en una hoguera, como se solía hacer en aquellos tiempos, pero él, mientras ardía, prometió venganza contra el pueblo. Entonces los mayores sostenían que aquello podía ser una especie de maldición que aquel supuesto moro pues había dejado sobre el pueblo, ¿no? Había testigos que incluso decían que el fuego provenía del mismo demonio, del mismo Satanás, etcétera, y había testigos que veían o decían ver incluso un niño como una especie de una figura, se parecía a un niño, pero como una especie de esqueleto suspendido en el aire, envuelto en fuego también, desprendía luz y fuego, etcétera, unas cosas bastante extrañas. El 7 de julio de 1945, un mes después, llega un químico a la zona, llega un fotógrafo también y viven en directo otra serie de fuegos en el cortijo Pitango. Y el 11 de julio, ya aquello se llena definitivamente de todos los expertos habidos y por haber, llegan expertos del Instituto Geológico Minero, del Instituto Geográfico, el Instituto Geofísico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, gente del Servicio Meteorológico no civil, sino del Ministerio de Defensa. Entre ellos llegó el teniente coronel Morán Samaniegos, un ayudante que era Sierra Silva, etcétera, y Samaniegos, que era, digamos, que la autoridad más alta en aquel momento en el pueblo, llega al cortijo Pitango, ese que ardía tantas veces. Nada más llegar pone su capa de su uniforme sobre un perchero también y aquello arde espontáneamente. A los expertos que le acompañaban le arden los instrumentos de medición y bueno, queda todo calcinado por completo.
Al final, los investigadores no tienen ningún tipo de respuesta, no dan con las causas, etc. Llega un momento que se abandona la investigación, no hay hipótesis probables ni comprobadas, era todo un misterio, todo un expediente X sin resolver, y lo que hace el gobierno es que al no poder solucionarlo, directamente lo silencia. La Guardia Civil mantenía que los fuegos se comportaban de una manera muy inteligente, se prendían preferiblemente en lugares con colores claros o blancos, todo lo que ardía era de color claro al principio, por ejemplo las ropas de María, el delantal, la gallina, que era de un color claro, etc. Luego cambió de gusto, entre comillas, pasó a quemar cosas oscuras, solo quemaba pues, las ropas de los uniformes de la Guardia Civil, que eran oscuros, prendas oscuras, cosas oscuras, etc. Y había una cantidad enorme de fuegos con una luminosidad muy clara, era muy alta, ¿no? Y se decía que donde se prendía el fuego antes había una luz tan potente y tan grande en aquel lugar que se confundía un poco con humo o incluso niebla, podía ser algún elemento parecido. Y otra curiosidad, todo lo que ardía y donde ardía olía a azufre, que apestaba, olía a petróleo también. El azufre, bueno, siempre se ha ligado a esos olores del infierno, del diablo, de Satanás, etc. Y otra curiosidad, eran fuegos que no ardían en el suelo, siempre estaban a una determinada distancia del suelo. Si te prendía a ti, no te prendía desde los pies, sino a media altura. A María la cogió de cintura para arriba, etc. Si se le echaba agua, no se iba al fuego, sino que crecía, y los elementos que ardían estaban aislados eléctricamente, con lo cual tenía una serie de comportamientos que eran bastante anómalos, ¿no? Para terminar la historia, en La Roya se abandona aquello, hay fuegos durante un tiempo más, etcétera, hasta que desaparecen, y un día los habitantes del pueblo encuentran restos de petróleo. Se empieza a investigar y la Guardia Civil da por hecho que alguien ha puesto el petróleo no había llegado allí, y empiezan a indagar hasta que María, la primera niña que arde espontáneamente, confiesa que ella pone el petróleo en diversas zonas del pueblo, restos de petróleo, para que la Guardia Civil vuelva y acabe con la investigación. La niña lo que quería era traer a los medios otra vez para que volvieran y acabaran la investigación. La niña lo confiesa, la prensa la bautiza como la niña de los fuegos, se empieza a pensar que aquella niña podría estar maldita o poseída, etc. Y sucede en esta historia al final algo muy trágico. María se suicida tomando sosa cáustica, porque ella decía que estaba poseída por el diablo, etc. Y a continuación, unos días después, su hermana mayor se suicida tirándose de un precipicio, y su hermano se suicida también colgándose, ahorcándose él mismo en el cortijo Pitango, aquel cortijo que ardía con tanta facilidad tantísimas veces. Nadie habló más del tema, nunca más. Se cerró el caso con estas muertes no misteriosas, pero sí desde luego bastante enigmáticas. La prensa apaga el tema, la Guardia Civil acalla a todo el mundo, con amenazas incluidas para que no se hable, etc. Y los fuegos continúan 2 meses más, pero luego desaparecen absolutamente para siempre. Hubo historiadores que buscaron en las crónicas a ese moro Jamá, y no aparece por ningún lado. Lo cuentan los ancianos, pero sin embargo el único proceso de la Inquisición que se dio en aquella zona fue en 1561, 200 años antes de lo que hablaban los ancianos, y se sentenció a un hombre que se llamaba Juan de Benavides, también por diversos temas contra la Inquisición, etcétera. Fue juzgado y quemado, pero los historiadores piensan que como por aquella época en los pueblos se ponían muchos motes, podrían haberle puesto a este Juan el mote de Jamá. Entonces planea esa hipótesis sobre la historia de La Roya, y la verdad es que es un auténtico expediente X sin resolver. Nunca se ha vuelto a investigar el caso de manera concluyente, y bueno, es una de las principales historias que todavía están en la España profunda, en nuestra Andalucía profunda también, y un auténtico misterio a día de hoy sin resolver. Si alguien va por La Roya y se encuentra algún fuego, pues de ahí proviene su origen. Salga corriendo, diría yo. Oye, pues qué historia, ¿no? Más
enigmática, apasionante, desde luego. Yo la desconocía, La Aroya, el pueblo de los fuegos, de las combustiones espontáneas, ¿no? De los fuegos sin explicación. Afortunadamente todo eso ya parece que se ha calmado, ¿no? Que no ha... Hay casos en la actualidad de combustiones espontáneas en personas que arden y se queman por completo. Pero que sepamos, en La Aroya la cosa está Pero en La tranquila. Aroya por ahora la cosa está tranquila. Habrá que ir a investigar por allí in situ. Sería un buen sitio, desde luego, para ir. Muchas gracias, Iván, y nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo martes, Diego. Gracias. Tras el espacio de enigmas e historias asombrosas, regresamos aquí a Plató, seguimos en el Magazín Málaga TV y a continuación vamos a conocer la historia de Miriam Fernández, una joven malagueña de 19 años que se puso en contacto con esta cadena, con PTV, a través de las redes sociales, a través de Facebook. Ella mostró su interés por venir a este programa, a este magazine, para contar su caso concreto, ¿no? Un caso complicado, duro, pero con final feliz. Ella nos ha contado y ella asegura que fue víctima de bullying, de acoso escolar. Miriam, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya está superado, que eso es lo Sí, más sí. importante. Tu testimonio hoy es un testimonio en clave positiva. ¿Quieres animar a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo que tú sufriste en el colegio? Pues que de esta situación se puede salir y tú eres un ejemplo. Vamos a contar a nuestros espectadores. Todo esto comienza muy joven, ¿no? Con 12 años. 12 años. ¿En qué curso estabas? Estaba en sexto. En Vale, sexto. yo repetí sexto de primaria y claro, cuando yo repetí era una niña inocente. Yo no sabía nada, empezaron las cosas sin de, ay, pues te limpio la mesa cuando te levantes, voy a poner el pie así, y yo, bueno, pues eso serán tonterías de... Detalles que algunos alumnos de clase hacían un poco, hombre, no un poco, bastante despectivos. Pero claro, yo era O sea, tú te inocente, yo qué iba a levantabas saber. y hacían el amago como que Limpiaban la mesa, la silla de... Ay, aquí no sentéis, que se senta ella. Maestra, cámbiame la silla, la mesa. Y así, bueno, pues a lo mejor lo ensuciaba. Yo que iba a saber, tenía 12 años. Sí. Ya la cosa iba así. Bueno, le restabas importancia. yo tenía 12 y yo... Tampoco en esa época a lo mejor no se hablaba tanto del acoso escolar como No, ahora, yo la había escuchado así, y yo, bueno, es una cosa que a lo mejor llegan a pegar, llegan Sí. eso, y a mí como no me tocaban, diría, pues esto que va a ser cosa. Vale. Yo eso no era... Pero eso no queda ahí. No. Eso fue que esa niña siempre se ponía detrás mía. Y las cosas siempre iba yo delante, pero siempre iba diciéndole cosas. No te acerques a esta que este tiene piojo, no te acerques a esto, no sé qué. Yo estaba delante y yo decía, O sea, te "Pero estaba diciendo otro". aislando, esa compañera de clase te estaba aislando del resto de la Ya. clase. Claro, la clase no me conocía nadie, porque yo era una niña que era muy guardada, que yo no hablaba Muy muy con tímida, nadie. ¿no? Sí. Y claro, iba uno a uno y dice, no te acerques a esto que no sé qué, no sé cuánto. Y yo me acercaba uno a otro porque me descubrí un poco. Sí. Se sentaba a la mesa y se ve, no está cerca a esa, que tiene piojo, que huele peste, que no sé qué. Y decía, Dios mío, pero ¿tú por qué estás diciendo eso? Y la niña mucha para adelante dice, no, mírale el pelo, que no sé qué. Se acercaban, hacía así, me levantaban el pelo, que si yo tenía piojo. Y yo, madre mía, eso que ellos, tonterías, la habrán dado por mí. Yo no tenía el exceso de esto de, no, esto va a ser acoso. De todas formas, a ti, ese comportamiento, ¿no?, que estaba provocando esa alumna, que por lo que nos cuenta te estaba marginando del resto de la clase, ¿cuándo ya se convierte para ti en un problema serio, que llegas incluso a, bueno, me decía tu madre, ¿no?, fuera de cámara, que por ejemplo tú tenías miedo de ir a clase, no querías ir al colegio y que tu madre también vivía en un constante sufrimiento porque te dejaba en la entrada del colegio y a las 11 de la mañana estaba la pobre mujer en su casa diciendo, bueno, a ver qué ha pasado, a ver si ahora es la hora del recreo, le habrán hecho algo, no le habrán hecho algo, porque todo esto va mucho increciendo, ¿no? Claro, si fue, cuando yo ya dije se acabó. Estaba detrás mía, esa fue la chica que armó todo. Fue una. Que inició en ese colegio donde tú estabas Fue solamente esa una. campaña de acoso, vamos a decir. Esa fue la primera persona. Realmente los demás fueron las víctimas que se quedaron calladas, pero lo que empezó el bulo Sí, fue ella. sí. Estaba detrás mía, estaba dando clases, y si yo esta la cogería y la metería en lejía, le lavaría el pelo, que no sé qué, y todo el mundo, oye, cállate, que lo estás oyendo, que no sé qué. Pero no daban plántale cara a esa persona. Sí. Sabían que yo era muy guardada y sabes qué lástima juntarnos con ella, pero no daban la cara de decir, En párate. ese momento tú no te sentiste respaldada por el resto de tus compañeros. Ninguno, ya que lo decía, normal, no me conocen. Sí. Pero ya cuando escuché eso, ya se me dije, mira mamá lo que me están diciendo. Tú en ese momento ya se lo dices a tu madre por primera vez. Claro, yo le dije eso, después le conté ya, pues mira, estaba haciendo esto. Ella fue a hablar con mi profesora.
Sí. Y el profesor dice, bueno, eso son cosas de niños, a lo mejor la ha hecho sin querer, a lo mejor no iba ella. Y yo, bueno, esto que me señalen y me diga a mí, no creo que vaya otra persona. O sea, restaban importancia a lo que le estaba sucediendo y un poco como excusando de que eran, pues bueno, cosas de niños, ¿no? Estando delante. Es que fue Sí, sí. directamente a la profesora. Sí, sí, sí. Y dijo que no, esto son cosas de niños, esto... Y bueno, Minimizando, ¿no? a lo mejor era cosa de niños. Pero la cosa fue peor, que si esa niña también, ay, vamos a hacerlo peor. En el recreo iba también de clase en clase. No te acerques a esto, que no sé qué. Se acercaba a alguien y ya lo quitaba. Y dice, no, no te acerques, que tiene el piojo, que tiene no sé qué. Yo me he pasado todo el recreo sola, el curso sexto, que cuando fue, completamente sola. En educación física, esto de círculo, también se separaban de mí. Dice, no, en pareja. Me echaba a mí la culpa por eso, de que, mira, tú no tienes pareja. Digo yo, si no se acercan, ¿qué hago? Pues júntate con ellos. Yo, es que si me dicen cosas, yo, ¿cómo me junta con esta persona? Toda era mi culpa. En Eso los con 12 maestros, años tiene todo, que ser un infierno total, vamos. totalmente. Yo, claro, al Inhumano, principio no lo sabía, pero ya cuando fue la cosa más peor, yo digo, esto sí tiene que ser acoso. Claro, yo tenía acoso con pegar, que es lo que yo a mí me había metido en la cabeza. Claro, estamos hablando de sexto de primaria, 12 años, pero tú vas avanzando, haciendo cursos superiores y el acoso tarda en frenar o en desaparecer. Claro, el acoso eso continúa si en no- cursos superiores. Si tú eso ¿Por parte no- de esta alumna o de otros? Cuando pasé el siguiente curso Sí. ya fueron más personas. Más personas. Claro, por esas personas escucharon y dije, mira, es verdad lo que dice esta persona. Pues ya se avalanchaban conmigo. Esto fue en sexto, primero, segundo. En tercero, Digamos que tú en ese colegio, y fíjate que estamos siendo prudentes, creo que es mejor hacerlo así, no vamos a mencionar nombres de profesores ni colegios, pero tú vas avanzando en el curso, pero tú en ese colegio ya estabas marcada, ya estabas señalada. mucho. En tercero de la ESO, yo, claro, yo, bueno, ya esa persona han repetido, ya no hay nada, la cosa es tranquila. Llegó otra persona nueva. Y digo, y esta persona era problemática. Y digo, bueno, a lo mejor ha cambiado. Ya cuando me senté, ya dice, mira a Miriam. Y ya está. Ya empezó otra vez la cosa, pero yo digo, bueno, curso nuevo y empezar bien, toda la cosa. Ya se sentaron a la mía. Y dice, ¿es verdad lo que decían que tú olías peste, que no sé qué? Y yo me quedé ahí, yo, bueno, no es verdad, no sé qué. Y ya todo el mundo, pues esta niña tiene no sé qué. Pasado por esto, y dice, qué peste, no sé qué. Yo, claro, yo sabía lo que había vivido, y bueno, ya esto ya no tiene importancia porque ya sé lo que es. Y para decírselo a un profesor para que me diga lo mismo, no hago nada. Fíjate lo duro que estás diciendo, que esas palabras que iban encaminadas a hacerte daño, tú como ya estabas acostumbrada a vivirlo, pues lo veías como hasta normal. Sabías que era una injusticia, que era algo inhumano, pero dices, bueno, esto es más de lo mismo, no voy a decir nada, y entra dentro de la inhumana normalidad que estabas viviendo en ese momento, ¿no? Claro, De la porque no crueldad sabía, por la que porque estaba si pasando. iba yo a decir algo, sabían que me iba a decir lo mismo. Y yo, ¿para qué? Yo todavía no tengo la cara de esa de decir, párate, pero tengo el esto de pasar, que eso es lo que le molesta más. Que tú a lo mejor si te cierras y lloras, esa persona te avalancha más de ti, que es lo que me pasaba a mí. Que se me ponía a llorar y la persona más me machacaba. Sí. Pero si tú... eso duele por dentro. Claro. Pero si tú estás más... No me importa lo que tú me digas. Ya esa persona dice, no le importa, ¿para qué voy a estar? No voy a Pero si perder el sabe tiempo, ¿no? te duele, más esta persona está detrás de ti. Sí. Para que te haga las cosas peores. ¿Tú tuviste que ir a algún psicólogo, pediste ayuda profesional? Tenía que ir porque ya bueno, realmente el colegio mandó a mi madre a que fuera. Porque realmente yo, como era la culpable, era todo. Pero el psicólogo a mí me vio, claro, yo tenía ese miedo. Y todo el miedo que yo tenía pagaba en mi casa. Claro, yo como no era capaz de defenderme, el miedo de eso pasaba a mi casa. Yo era un mal genio horrible, contestaba a todo el mundo y eso era de que todo lo que había pasado yo me lo había guardado. Y al llegar a casa lo exploto. Y que era que me dijo que esto realmente le pisaba por el estómago, que hace que las pulsaciones bajen. Y ya los nervios se me bajan. Fíjate, por avanzar un poquito más en la historia, Miriam, el acoso continúa varios años hasta que conoce a una compañera de clase en un curso nuevo, pero en el mismo colegio, y esta chica se convierte en tu apoyo. No es que te defienda a ti, sino que las dos salís al frente de esa situación de acoso que tú estabas viviendo. Ella por solidaridad y tú al tener un respaldo, pues también hacías frente a esos insultos, a esas muestras de desprecio. Eso está muy bien, pero a ti ya te habían provocado una enfermedad. Eso fue en tercero. Ella lo pulsaron un día antes de Navidad, Sí. la vacación de Navidad. La problemática, vamos a decir. La expulsan un día antes porque era... Por otro problema que Sí. tuvo, la pulsaron, no por lo mío. No por lo tuyo, vale. Cuando una semana antes de entrar al colegio, yo decía, oye, se me hinchan mucho las manos.
Dije, bueno, pues tenía la boca para abajo, se te hincha la mano. Llegué, me lo puse en agua, pero eso un día tras otro. Y me hincha, y me hincha. Y digo, llámame al médico, ve lo que es. Me miraron las manos, en ese momento tenía la mano completamente hinchada, mora entera, y que no podían abrirla. De aquí no pasaba. Y me decía, ¿a ti tiene algún problema en el colegio o algo así? Y yo, bueno, a mí me acosan en el colegio. Dice, pues el estrés que tú tienes se te ha pasado las manos. Con nada no me puedo acercar a mi hidro favorito, tiendas de ropa que sean muy grandes, me tengo que salir porque me agobio y ya causa nervios. O sea, tú, por ejemplo, tu grupo favorito viene a Málaga a dar un concierto y no puedes ir porque de la misma emoción que te provoca, eso te desencadena en que las manos se te inflan y... Y no puedo estar, me entra la quinceañera, mi madre una pastilla bajo la Sí, lengua, me tengo que salir. porque tú además durante tu etapa escolar padecías, vamos, episodios de mucha ansiedad por lo que te estaba Tuve que ir viviendo, siempre al médico con que tenía ansiedad, unos mareos horribles, mareos de estos que me caigo, por las noches me han hinchado, yo llevo a un médico que no... ¿no? Te apuntas a clases de defensa personal. Sí. Eso también está muy bien, para Fue en darte tercero, para seguridad. decir, no me han llegado a tocar, pero por ir llegado a tocar, con todo lo que me han hecho, yo prefiero ¿estás segura? Sí. De un empujón o algo, ¿estás Bueno, segura? hay que también contarme, lo decías antes de empezar la entrevista, que en una ocasión, ya en el último curso o en el penúltimo curso, te intentaron tirar por la escalera. Fue casi al filo de la escalera cuando vio esto, pero yo lo veía, este niño me ve la atención y cuando me paré contra la pared, yo si no hubiera estado en defensa personal no sabría cómo detenerme y Sí. parar los pies para que esto, pero a punto. Ese niño no me conocía de nada, yo sabía que este niño era muy problemático y bueno, ya no me fía de nada. Yo ya Sí. era de, nadie se mete conmigo. Pero claro, venía ese niño y ese niño problemático, ya cuando yo di el choque, no me tiras. Bueno, por avanzar un poquito, terminas tu estudio Sí. y te encuentras que quieres hacer algo, te gusta la música, te gusta el baile y has hecho un curso de instructora de Zumba. Sí. Y Hoy ya en tienes día. la titulación oficial y de hecho ya has hecho tus primeros pinitos como dando una masterclass, Una ¿no? masterclass en Sala París el domingo este de la DI. En París 15. París 15. Ay, ¿qué tal la experiencia? ¿Bien? Súper bien, me dejaron, yo no sabía nada y me dejaron, dice, quiero bailar una canción. Yo, mira, pero dispuesta. Sí. Había más de 200 personas abajo Sí. y tutores grandes detrás de mí Sí. y di mi clase por primera vez. Mira qué bien. ¿Te gustaría dedicarte a ello profesionalmente, no? Muy bien. Bueno, por suerte encontraste una persona, después de todos los cursos que viviste de acoso, encontraste una persona, una compañera que entendió que lo que estabas viviendo no era justo y te apoyó. ¿Qué mensaje trasladarías a los espectadores, a la gente joven que a lo mejor pueda estar pasando por lo mismo que tú viviste? ¿Por qué crees tú que se puede salir de esta situación? ¿Qué consejo le darías? A ver, Claro, yo estoy dando mis palabras, sí, pero yo sé que las palabras a muchas personas no van a llegar. Porque a mí también me hacían, dice, tú de bullying se sale, una charla así, pero a mí las charlas no es esto. Yo tengo mi enfermedad, ahora soy instructora de Zumba. Yo sé que he superado el bullying y con una enfermedad, que es el doble de esfuerzo, sí, que se sale. Que yo también decía, de esto no se sale, de esto no. Dar la cara es muy difícil, porque yo era una niña súper cortada, que sí me echaba de llorar, pero cuesta, pero dices, mira, y siempre tengo una persona al lado. ha lo salido importante. reforzada porque yo te veo ahora muy extrovertida, muy comunicativa, te veo con ganas además de contar tu historia y de decir, oye, se puede salir. Claro, tenía mucho apoyo, de mira, a pesar de eso, mira, es instructora de Zumba, mira, a pesar de esto tiene no sé qué. Todo este apoyo que me han dado, digo yo, venga, pues para arriba. Yo no vestía, que yo la primera ropa la cogía, de peinado no me salía, me digo cómo me salía ese peinado. Te descuidaste no incluso salía nada. físicamente, ¿no que te gustaba ir a Nada. comprar ropa, No sé, es que encerrada no, en casa, ¿no? no salía de mi casa ni siquiera. Decía, vamos a salir, no sé qué. Salía y decía, ay, a los 5 minutos, ay, mira que no puedo. Salía y me lo encontraba. Desde los 12 años hasta De qué edad 12 años. entonces. Hasta 15, 16 años. Claro, salí con 17 y 7 fue cuando me intentaba tirar para la escalera. 4 o 5 años viviendo un Pero horror, ¿eh? todo Increciendo, seguido. claro. Que no fue de par un poco, Sí. que fue una cosa y salió otra, después Continuo. y otra. Que no fue un, ya está, ya se ha acabado, fue un continuo. Tú tienes otra hermana, ¿no? Mayor, 26 que años. afortunadamente no ha sufrido acoso. Tu madre también no vea lo que habrá sufrido en casa, ¿eh? Yo estaba familia? yo cada vez, mira, voy a dar una alegría, me tengo que ir, pero cada vez que salía decía, mira mamá, que otra vez mamá. Llegaba allí a hablar con el jefe de ese colegio Sí. y que yo era la culpable, que yo iba a recreo insultando a todo el mundo, que mi madre me tenía muy ferrada a mí, Muy que- protegida. que me decía las cosas y me tomaba mucho pecho, que la culpable era yo de todo. Llegó un maestro y yo estaba en el recreo nerviosa,
porque yo le conté mi enfermedad a un chico, Sí. un alumno, y se rió de mí. Y en ese momento no estaba en el patio, y yo, claro, me puse a llorar porque a la siguiente clase me tocaba él. En la clase, avergonzándome delante de toda la clase entera, riéndose de mí, que esto tú no tienes que estar así, que lo de tus manos es mentira, que tú... Avergonzándome de la clase entera. Me defendió una persona que era mi amiga, la única. Todo el mundo riéndose porque le tenía miedo a ese niño. Ese niño como el que manda, pues ya nosotros nos callamos, sabiendo que ella lo sufre. Bueno, esa compañera de clase que te defendió y que encontraste ya casi al final, en la recta final de tus estudios, es hoy tu mejor amiga. Amiga, sí. Así que, por supuesto que hay que dar también, hay que contar cuando uno pasa por una situación, si buenamente quiere, como tú has querido, pues yo creo que es positivo que lo hayas contado, pero también decir que se puede salir, ¿no? Que se sale. Yo también tenía eso de aquí no voy a salir. Y hoy en día soy tutora de Zumba, y a pesar de mis manos, Bueno, que es un doble esfuerzo. pues enhorabuena por haber salido, Gracias. por tu lucha, a ti y a tu madre también, a toda tu familia, y gracias por contarnos tu historia, por ser tan generosa y por dar este ejemplo de que se puede salir aún viviendo una situación tan complicada como la de un acoso escolar. Muchas gracias, Gracias. Miriam. Que nos veamos, que la próxima vez que vengas al programa sea para presentarnos alguna actuación que vayas a tener, o un Claro. baile aquí en el plató, ¿vale? Sí. Muchas gracias. Nosotros ahora continuamos con el programa, nos vamos a ir a unos consejos y enseguida regresamos con nuestro siguiente invitado de la tarde, con Luis Pernía, el presidente de la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes y también presidente de ASPA. Francisco Briales lleva 5 años con PTV Telecom, él vive aquí en Málaga capital y está muy satisfecho con PTV, de hecho tiene todos los servicios contratados en casa, la televisión, el teléfono fijo, internet y también 2 líneas de teléfono móvil. Francisco, vamos, ya no es porque no hay más servicios que contratar, ¿no? Pues la verdad que sí, que estoy muy satisfecho con lo que tengo, con PTV, y la verdad que me llama de muchas compañías y siempre digo lo mismo, que estoy muy satisfecho con lo que tengo y que no cambio. La verdad que el servicio es bastante bueno y el precio pues está bastante asequible también. Para hacer luego la administración de la casa y hacer números siempre es bueno tener todo reflejado en una factura, todos los servicios y no tener contratado pues unos con una compañía, otros con otra. Pues la verdad que sí, que siempre una factura pues sabe uno más o menos lo que se tiene que desprender, diremos, al menos, porque... Entiendo que también si habéis contratado 2 líneas de teléfono móvil, que serán los últimos servicios que habéis contratado con PTV, es porque la confianza es plena, ¿no? Pues la verdad que sí, que la confianza que tenemos, vamos, los 2 móviles y el fijo que tenemos en la casa, pues nos va bastante bien. Francisco, ¿tú recomendarías a otros malagueños que contraten también los servicios de PTV, incluido la telefonía móvil con PTV Telecom? Pues la verdad que sí, que el 100% lo recomendaría porque está muy bien, vamos, del servicio, de todo. Yo... Ahí queda esa entrevista que hemos realizado, como cada tarde, con clientes satisfechos con PTV Telecom, que también además pues tienen los servicios de telefonía móvil contratados, como muchos ciudadanos, como muchos vecinos de Málaga y de otras ciudades como Córdoba, Sevilla, Madrid, Valencia, que están ya incorporando también los servicios de telefonía móvil, sus servicios de telefonía móvil con PTV Telecom. Nosotros ahora vamos a saludar al siguiente invitado de la tarde, Luis Pernía, presidente de ASPA y presidente de la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vienes a dar testimonio de lo acontecido en torno al Quórum global que se celebró este mes de octubre en Málaga, en el campus de Ejido. 2 jornadas intensas el fin de semana, con además una manifestación por las calles del centro para cerrar esa reunión, esas 2 jornadas. El domingo pues fue la manifestación y además sobre todo un movimiento que nació en 2017 y que agrupa a muchísimos colectivos de nuestro país, asociaciones, ONG, tejido asociativo, que aúna fuerzas para intentar una sociedad mejor, para conseguir el reto de una sociedad mejor, ¿no? Exacto. El Quórum global es, diríamos, ese sentimiento que ya se ha universalizado en nuestro país y también en otros países de Europa, creo que también en América Latina,
de ir buscando una alternativa, un camino nuevo a esta situación de estancamiento en que se vive a nivel político, a nivel social y especialmente a nivel ecológico. Yo sé que han estado presentes nombres muy fuertes, ¿no?, del tejido asociativo en nuestro país, en España, y que había una representación, precisamente lo has mencionado tú, del colectivo ecologista, Sí. colectivos feministas también, de cooperación al desarrollo, La Marea, muchísimas personas. sí. Tengo nombres de verdad que muy importantes y que estuvieron dando pues distintas charlas, Sí. mesas redondas, muchas actividades en el campus de Ejido, creo. En ¿no? el Esos campus 2 de días. Ejido, sí. Día Con 18. 300 asistentes. Sí, de 300 a 350, sí. Hay que destacar precisamente eso, que sea gente joven, nos ha llamado mucho la atención, que se empiece a hablar de otro lenguaje, por ejemplo, se habla de los cuidados, de las personas, de los cuidados del planeta. Cuando se habla de democracia, no se habla exactamente de la política al uso, sino que se habla de la participación ciudadana, de que los ciudadanos se empoderen en las cuestiones de cada día, de una ciudadanía universal, y así en todo. En realidad es una invitación a un poco salir de este estado de shock que nos tiene la situación actual a nivel económico, a nivel político también podemos decir, incluso a nivel social, hacia otros derroteros en los que todos los ciudadanos tengan sitio. Islas Encendidas, así habéis llamado al encuentro celebrado en Málaga por parte de Quórum Global. Islas Encendidas, un conjunto de colectivos que participaban para conseguir un mar de propuestas. Sí, justamente se puso esa metáfora de islas encendidas, no apagadas, porque están, como decían algunos de los ponentes, como una olla que crepita, intentando cambiar las cosas. Por ejemplo, la idea del consumismo, saber, por ejemplo, que nuestro país, que es un país modesto, gasta como si tuviésemos 5 planetas, Alemania como si tuviese 10, Arabia Saudí como si viviésemos en 15 planetas, y Estados Unidos como si viviésemos en 25 planetas. A veces no somos conscientes, ¿no?, de podemos hacer mucho, si todos vamos a una podemos hacer mucho, y sin embargo no sé, nos dejamos llevar, ¿no?, por la corriente consumista, por este capitalismo feroz en el que vivimos, que el capitalismo tiene sus cosas buenas, sí, y sus cosas malas, cuidado, exacto, no voy a decir yo que sea todo malo, pero al final nos dejamos llevar por la corriente, ¿no? Claro, es que cuando hablamos de que se encienden las alarmas, que estamos como en estado de shock, es porque los límites del planeta ya han tocado fondo. El planeta ya hay en muchos aspectos, como por ejemplo el agua o el aire, no le da tiempo a regenerarse. Por tanto, tenemos que parar, reflexionar y pensar que hay otra gente que viene detrás. Luis, hay que ser solidario con las nuevas generaciones, dejarle un planeta un poquito mejor si cabe, ¿no? Si se puede, si ¿no? cabe. Luis, cuando tú dices estado de shock, ¿te refieres a estado de shock del planeta? Por esos datos que ha dado, por esas reflexiones, pero también ese estado de shock se podría traducir en la sociedad que estamos impasivos, ¿no? En la mayoría de los casos. Bueno, hay sociedades como por ejemplo la que vive apático. La mayoría de África, muchos sectores de nuestro propio país, barrios, en este barrio incluso en que estamos ahí, pero en este caso me quiero referir especialmente a una que se ha hecho visible estos días, porque eso es una zona muy querida para nosotros, para mi asociación, que es ASPA, que es Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, que se han tenido que poner en camino sencillamente para llamar a la puerta del amo y decir, queremos vivir, porque en realidad es una metáfora de lo que se espera en los años venideros. Hay países que de alguna forma se han hecho inviables
por insolvencia económica, por inseguridad social, por una corrupción en sus gobiernos. La gente joven, por ejemplo, de Honduras, Guatemala o El Salvador, la única salida que ve objetiva hoy es emigrar a Estados Unidos para encontrar trabajo y formar un futuro mejor para ellos y sus familias. Luis, también mencionaba yo la manifestación o la marcha, ¿no? Más que manifestación, la marcha, Sí. que ahí la estamos viendo, que tuvo lugar el domingo, la segunda jornada de este encuentro, por las calles de Málaga, bajo el lema "Paremos el naufragio de derechos". Y la idea era reclamar dignidad y justicia frente a las violencias capitalistas, patriarcales y racistas. Se ha hablado mucho del tema de refugiados en este quórum global de Málaga. Se ha hablado también, incluso, bueno, tenía yo por aquí, entre los ponentes, Lucrecia Sáenz Hernández, integrante del colectivo de trabajadoras del hogar Territorio Doméstico. Por ejemplo, el caso de las mujeres del trabajo doméstico, que en Málaga hay muchísimas mujeres que no se visibilizan, como se dice hoy, no tienen el estatus de trabajadora. Ellas no pueden acceder, por ejemplo, a vacaciones, ellas, por ejemplo, no pueden acceder al pago por desempleo. Es una especie de tercera división del mundo laboral y, sin embargo, si ellas faltasen un día, esta ciudad se colapsaba Madrid, se colapsaba la mitad de las ciudades del mundo, porque están precisamente en manos de personas, de mujeres sobre todo, y en muchos casos mujeres emigrantes. Bueno, también ahí es un tema, la verdad, que complicado, pero quizá ahí sí que la ley tiene que cambiar y favorecer a este colectivo, pero también el que contrata los servicios de estas personas tendría que tener la responsabilidad de darlas de alta. Exacto. Que se puede dar de alta. Sí, pero en la seguridad social. Sí. Aún así me consta que incluso dándoles de alta, los derechos a los que tienen no son derechos equiparables a los un trabajador que esté en una empresa, ciertamente. Correcto. Sí. Que hace años incluso no era todavía peor. Se avanzó un poquito, pero queda muchísimo por hacer. Con el gobierno de Zapatero se dio un pasito, quedó el diálogo en el aire, parece que se va a retomar ahora, quizá el año próximo, pero ese es un botón de muestra, pero hay otros ejemplos que son más duros, en donde esta paradoja o este estado de shock, voy a mentar uno cercano porque nos ocurre todos los días, yo que vivo particularmente el tema de migración, por ejemplo, Europa entrega el cuidado de la frontera a la entidad Frontex, que a su vez contrata a Mecamecánica, Tebas, Airbus, que son empresas que venden armas, son empresas especializadas en la venta de armas. Pero lo sorprendente es que a su vez esas empresas que generan estas guerras y obligan a la gente a moverse, venden a los países sistemas de cámaras, sistemas digitales para detectar presencia de personas, mecanismos biométricos para las personas, para detener a las personas. Entonces, no cabe en la cabeza cómo hacemos estas cosas. Por un lado, se estimula, se enciende el fuego, y por otro lado, se busca una salida que no corresponde realmente a la que objetivamente es, sino es una paradoja. Y después de estos 2 días, como integrante de ese foro en el que tú has participado, Luis, ¿a qué conclusión llegas? La más importante es que estamos participando, creemos, de un sentimiento del que participa mucha gente joven, lo cual es una importante noticia para los que somos más veteranos en estos trabajos sociales, y que tiene conexión con otras luchas que ha habido estos años pasados. Tenemos reciente el 15M, pero semejantes experiencias las hay en Alemania, en Italia, en Francia, en el propio Estados Unidos. Ahora mismo
pues eso, hay gente muy solidaria con la gente que está caminando en la marcha en el propio Estados Unidos. Hay montones de personas en México que están prestando sus cosas, sus pocas cosas, para que la gente pueda dormir, pueda cubrirse por la noche. O sea, es un despertar muy lento, pero que anuncia un futuro que ya es, pero que tendrá que ser de forma más consistente en los años venideros. A ver si sé decirlo bien, que es como el inicio de un camino, el surgir de un camino nuevo, porque muchas de las cosas que ya nos mueven han quedado obsoletas. Luis, muchas gracias por venir al programa. Gracias. A vosotros por darnos este pequeño espacio. Seguimos en contacto. Muchas gracias, Luis Pernía. Nosotros ahora nos vamos a publicidad y enseguida estará con todos nosotros nuestra colaboradora y amiga Mariola Aguilar, que nos va a hablar dentro de su espacio de las ilustres mujeres malagueñas. Seguro que a Luis le gusta este tema y lo conoce también. Las faeneras de 1918. Exacto. Las mujeres que salieron para reclamar que los alimentos básicos no estuvieran tan caros aquí en Málaga, y se hicieron eco de su lucha, bueno, todo el país. Exactamente, y fueron el anuncio y el preámbulo de muchas de las organizaciones sociales, tanto de varones como de mujeres. ¿Te has fijado lo bien que elegimos aquí los contenidos en el programa? Sí. Muchas gracias, Luis. Nosotros nos vamos a publicidad y regresamos enseguida. Comares, disfruta de nuestros paisajes y naturaleza, de nuestras impresionantes vistas de la comarca de la Axarquía y la Costa del Sol, de nuestra gastronomía en restaurantes y bares del pueblo, de nuestra iglesia. Comares nos ofrece numerosas actividades en pleno paraje natural. Disfruta de una escapada perfecta. Comares, Balcón de la Axarquía, ven y asómate. El hombre elegante sabe que hacer gala de una buena presencia, ya sea de traje o de sport, es la mejor tarjeta de visita, y en su agenda no puede faltar la dirección del mejor comercio de moda clásica masculina, Confecciones Miriam. La tienda que lleva 50 años dedicándose a la ropa clásica y a todo tipo de prendas en tallas especiales, donde ser grande no está reñido con la elegancia. Ahora, con motivo de su 50º aniversario, podrá beneficiarse de muchos descuentos. Confecciones Miriam en calle Mármoles 64, porque la clásica es la única forma de vestir que nunca pasa de moda. Pórtico de Velázquez, en Málaga capital, es un lugar mágico para los eventos más importantes de tu vida. Restaurante-cafetería, celebraciones con capacidad para 500 personas. Pórtico de Velázquez, especialistas en organización de pequeños y grandes acontecimientos. Profesionalidad y experiencia, nuestra máxima garantía. Ven y piérdete en las enormes instalaciones de Viveros Guzmán en Alhaurín de la Torre, donde podrás encontrar de todo: plantas de interior, exterior, jardín, terraza, florales, tropicales e incluso carnívoras, además de abonos, fertilizantes, plaguicidas, útiles de jardinería, decoración y complementos. Disponemos de cafetería y restaurante. Viveros Guzmán, todo lo que imaginas y mucho más. Regresamos después de estos consejos publicitarios. Vamos ahora a saludar a Mariola Aguilar, nuestra amiga y colaboradora del espacio Ilustres Mujeres Malagueñas. Mariola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Hoy solitos, sin nuestros amigos del Coloquio Navega, que hoy hemos dejado descansar este espacio. Estamos en el rinconcito del programa para hablar además de un tema que a ti te apasiona, ¿verdad?
Sí. Las faeneras de 1918, las faeneras malagueñas. Las faeneras de Málaga, que además en ese sentido fue un movimiento popular, un movimiento que surge en los patios de las casas, con lo cual es bastante curioso. Además hemos celebrado hace poquito el centenario, ¿no?, de esas mujeres que en el mes de enero del año 1918 pues se unen para poder protestar en torno a la situación que vivían, que lo vamos a ver en un momentito, ¿no? Si te parece, Mariola, vamos a situar a nuestros espectadores la época en que les tocó vivir a estas mujeres y un poco la situación por la que estaban pasando hasta llegar a esas revueltas, a esas protestas que ellas primero fueron a hablar con las autoridades, que poco caso le hicieron, y luego dijeron sí, pues a la calle. Claro. ¿Qué época estábamos viviendo? Mira, estamos viviendo una época en la que estamos en el 18, con lo cual es importante tener en cuenta que a nivel europeo hemos pasado por una Primera Guerra Mundial donde las mujeres han tomado realmente el pulso de lo que era el día a día. Los hombres están en la guerra y las mujeres pues son las que se ocupan de todas las faenas. Nos encontramos con que, en el sentido, en España no participamos en esa Primera Guerra Mundial, pero sí nos encontramos con que la mujer de alguna forma ya va tomando conciencia de su capacidad y de su capacidad de reivindicación. Nos encontramos en una situación en Málaga bastante complicada, ya que hemos cerrado el 19 con una caída de toda la economía. Tenemos esa epidemia, ¿no?, de la filosera en los viñedos. Nos encontramos igualmente con que la industria del hierro se va al norte de España tras las guerras carlistas, donde la producción va a ser bastante más económica, al tener tanto las minas de carbón como las minas de hierro. Y en ese sentido nos encontramos con que pues, la economía malagueña cae. Entre la filosera y la filosera y industrias que se van para el norte. El norte se va pues a la industria porque resulta realmente pues más más económico, les resulta más provechoso, ¿no?, pues a las personas que llevan este tipo de industrias. En ese sentido nos encontramos que a partir de ahí va siendo una situación crítica. Económicamente adversa para Málaga, claro. El turismo ni existía, por supuesto. El turismo va a ser el momento en el que cae todo esto. Ten en cuenta que ese momento también es curioso porque es un momento donde el puerto de Málaga llega a se termina, ¿no?, el puerto de Málaga, que era pues unas obras de gran envergadura, y es justamente en ese momento que tienen ese puerto grande donde no hay materia para realmente exportar al nivel que suponía ese puerto. Entonces es el momento en el que esos principios del siglo XX se va a poner el foco en el turismo. O sea, así que ahí se empieza, de hecho ya empieza a darse esa entrada al turismo. Pero en cualquier caso nos encontramos con que existía una gran diferencia social. Pues la oligarquía pues seguía teniendo el poder y nos encontramos con que sacaban provecho pues porque las materias primas, las materias básicas de alimentación pues eran más provechosos exportarlas. Y la población local se encontraba con unos precios totalmente desorbitados. Ten en cuenta que en el momento que surge esta revuelta de las faeneras de Málaga, nos encontramos con que esto nace a partir de la subida del precio del pan, que pasa a 0,55 pesetas, o sea, 55 céntimos, y esto supone que esas faeneras se rebelen totalmente porque están pasando hambre y sus familias están pasando hambre. Ten en cuenta que los salarios en este momento para una modista, para una costurera, eran de 1 peseta 75 céntimos. Y un albañil, una persona que trabajase, un hombre que trabajase pues, en cualquier oficio, eran 4 pesetas al mes. Con lo cual, hablar de 55 céntimos el kilo de pan era algo desorbitado, cuando además no solamente era el pan, sino también se encarecía pues, los productos básicos del arroz, la patata, todo ese tipo de productos que se exportaban al exterior y era más provechoso, como decía, pues para esos exportadores, para esos productores, pues venderlos fuera. En ese sentido, estas mujeres ven que la situación no la están resolviendo bien los hombres, no están llegando a acuerdos y deciden aunarse. Ten en cuenta, como decía antes, que esta revuelta van a hacer en los patios de las casas. Empiezan a hablar, empiezan a comentar y finalmente 800 mujeres se echan a la calle, van primero al gobierno civil donde está Rodríguez de Rivas, le plantea la situación, él comenta que va a mediar, pero ya no se quedan satisfechas con esa reunión y se van directamente al ayuntamiento donde hablan con el alcalde liberal, que en ese momento era González de Anaya. Este alcalde sí que intenta mediar, sí que intenta plantear, pues en esos días, ellas van el día 9 de enero, es cuando van tanto al gobierno civil como al ayuntamiento, intenta mediar, intenta plantear, sí que llega con los productores a plantear la situación, incluso tanto con exportadores como con los agricultores, les llega a plantear, y harineros, les llega a plantear que si no llegan a un acuerdo, les va a poner una tabla reguladora de precios y directamente hace que cesen del puesto al alcalde. Destituyen al alcalde de esa época porque pretendía intervenir en los precios. Hay un lobby ahí directamente. Y ahí la clase burguesa, los que manejaban todo, el capital, pues, dicen que no, era el tercer alcalde en 3 meses, o sea, imagínate cómo estaba la situación de revuelta. Políticamente una inestabilidad totalmente, total. Sí. Y nos encontramos con que pues, colocan pues, en su lugar a un alcalde mucho más conservador. En ese sentido,
¿Qué pasa? Pues a partir de ahí estas mujeres ya plantean lo que es el llegar a una huelga general. En esa huelga general pues sí que planteamos con que van de nuevo al ayuntamiento, no quedan satisfechas y a partir de ahí pues nos encontramos con que se da realmente pues esa gran manifestación que llega hasta, o sea, tras haber tenido reuniones en la calle Beata, se llegan a reunir 2.000 personas en el interior de lo que era la sede que la va a acoger. Se reúnen 2.000 personas y 6.000 personas en el exterior de la calle. Imagínate lo que eran. Lo que movilizaron estas mujeres, claro, hablamos de madres de familias que veían que con esos precios no podían dar de comer a sus hijos. Estas son imágenes de la recreación histórica que se hizo con motivo del centenario de todo este movimiento, de esta revuelta de las faeneras malagueñas. Se hizo en la Plaza de la Marina, donde hoy además podemos ver una placa conmemorativa. Claro, porque justamente la Plaza de la Marina es cuando llega esa manifestación, llega hasta la Plaza de la Marina, cuando ven que no le han dado una respuesta del ayuntamiento el día 15 de enero, y en ese sentido pues ahí ya empiezan los tiros de la Guardia Civil para poner orden. Ellas inicialmente, antes de los tiros, ellas se rebelan con palos y eran mujeres, en esa manifestación eran las mujeres las que tenían la cabeza de la manifestación y los hombres, ¿no? Exactamente, iban por detrás para de alguna forma proteger. Hubo muertos, ¿no? Hubo 4 muertos en ese momento, cuando ya pues empiezan esos palos, entre ellas que se plantan cara, ¿no?, a esa Guardia Civil, y ya empiezan ahí los tiros, y justamente pues entre esa Plaza de la Marina y la calle Larios, donde pues bueno, salió en estampida esa manifestación, pues sí que hay 4 muertos, entre ellos 2 mujeres y 17 heridos. Entonces esto pues supone que aún pues bueno, se caliente mucho más la situación, se plantea, como decía, esa huelga general, y nos encontramos con que finalmente sí que consiguen lo que estaban planteando, que era esa bajada de precios, y sí que consiguen que se hagan eco de la situación social tan difícil que estaban llevando. Ten en cuenta que en este momento Málaga además era una ciudad con una profunda carencia a nivel de educación. Nos encontramos con que había muchísima diferencia social, ya que las clases más adineradas pues sí que tenían una buena posición, pero las clases más humildes echaban jornadas hasta 14 horas sin descanso dominical. Y nos encontramos con que, pues como decía antes, tenían unos sueldos muy, muy limitados, y en ese sentido pues era una situación muy crítica la que se veía en la ciudad. Pues Mariola, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene en una nueva entrega de Ilustres Mujeres Malagueñas. Yo creo que el tema que hemos elegido para esta semana es súper interesante, y además en Málaga podemos sentirnos orgullosos de estas mujeres, no solo porque lo consiguieran, sino también porque fueron luego un referente a nivel nacional. Claro, es que se hizo eco de todos los periódicos nacionales, se hicieron eco de esa revuelta nacional y esa revuelta local, y cómo pues en ese sentido pues consiguieron pues hacer y tomar conciencia, ¿no?, de la situación social que estaban viviendo. Una lucha que partió directamente desde las mujeres malagueñas. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, Mariola. Nosotros continuamos con el programa. Hacemos un alto en el camino, los compañeros nos ponen algo de música que siempre nos gusta en el programa, y regresamos enseguida para hablaros de La Bella Confusión, una obra dirigida por Luigi Rodríguez, que además esta semana podremos ver gratuitamente hasta completar aforo en el antiguo Conservatorio María Cristina, muy cerca de nuestras instalaciones. Suena como te entre tú quieras, sin trampa ni cartón, esto suena y te quita la pena. Suena como te entre tú quieras, sin trampa ni cartón, esto suena y te quita la pena. Me pregunté a mí, esto que suena que tiene por nombre. Dedícate a disfrutar y a escuchar, conmigo puede que te asombre. No me pongas etiqueta, ni me bautices como un niño. La música es libertad, corazón, trátala con cariño. Suena diferente, esto tiene compás, suena callejero y un toque de carnaval. Suena arte y alegría. Suena bien, suena aquí, que suena Andalucía. Suena como te entre y tú quieras, sin trampa ni cartón, esto suena y te quita la pena. Que si pop o rockero, si rumbito o flamenquito, ¿qué te parece a fulano mengano? Esto es manga de otro grupito. Escucha sin tontería, sin celos ni prejuicio. La música es libertad, corazón, nada tiene desperdicio. Suena diferente, esto tiene compás, suena callejero y un toque de carnaval. Suena arte y alegría, ale. Suena bien, suena aquí, suena al sur, que suena Andalucía. Suena como te entre y tú quieras, sin trampa ni cartón, esto suena y te quita la pena. Suena como suena sencillo y diferente. Suena tierra de gloria, bendita el sudor de su gente. Suena amor de la morería, Albaicín y Sacromonte, Cabo Vegate y Punta Umbría. Suena mar y suena tierra, a monte de tu olivo, Belinara, Pozo Blanco, tierra de grandes amigos. Y perderme como siempre por el barrio Santa Cruz, con Medina Zahara,
esencia del rock andaluz. Suena feria de Sevilla, a madrugada de Jueves Santo, a playa de la Malagueta Pequeño y cervecita Cruz Campo. Y me suena a ti, que hay mi tierra bonita. Suena el paloma y el gitano bajando la cuesta de Jamonería. Suena Manzanilla de San Lucas y un buen fino de Jerez. Y me suena el rincón que me ha visto de niño y seguro donde moriré. Que los niños del Pino cantando conmigo te lo cuentan así de bien. Mi Virgen de Rosario, Castillo de Luna y Torre la Merced. Suena como suena como te entre y tú quieras. Sin trampa ni cartón, esto suena y te quita la pena. Suena como te entre y tú quieras. Sin trampa ni cartón, esto suena y te quita la pena. Suena como te entre y tú quieras. Sin trampa ni cartón, esto suena y te quita la pena. Suena como te entre y tú quieras. Sin trampa ni cartón, esto suena y te quita la pena. Suena Andalucía, un tema pues bien bonito dedicado a nuestras provincias andaluzas, por supuesto incluida también Málaga, del cantante Molina, el antiguo componente del Tren de los Sueños, de ese dúo que bueno, triunfó muchísimo y que ya luego pues cada uno pues tomó carrera en solitario, y a Molina la verdad que le va genial con un disco pues ya como digo en solitario, con muchos conciertos, no solo en Andalucía, también fuera de nuestra comunidad. Nosotros ahora vamos a recuperar, porque se nos ha olvidado dar paso a una encuesta, bueno, a mí se me ha olvidado dar paso a una encuesta del espacio Ilustres Mujeres Malagueñas, porque cada semana salimos a la calle para preguntar a los vecinos de Málaga si saben la protagonista de la que vamos a hablar en el espacio, pues si saben quién es, si han escuchado algo. Hoy Mariola nos hablaba de las ilustres mujeres malagueñas, las faeneras malagueñas de 1918. ¿Estarían o no acertados los malagueños? Creo que me parece a mí que algunos sí sabía quién eran las faeneras malagueñas. Vamos a verlo. ¿Sabría usted decirme quiénes fueron las faeneras malagueñas? No. ¿No le suena a unas mujeres que en el siglo XX, principios de, 1918, lucharon, reivindicaron en Málaga algo? Las faeneras malagueñas. No, no me suenan. No le suena. No me suena, cariño. ¿Le suena a usted esa historia de unas mujeres que en el año 1918 pues reivindicaron una serie de mejorías, protestaron por la subida de precios de alimentos básicos? ¿Le suena un poquillo esa historia de las faeneras? La verdad que es que yo leo bastante, pero no me suena. Me suena de puede ser una mujer de principios del siglo XX, unas obreras de una fábrica que protestaron por, me parece algo de los alimentos básicos, la subida de precio o algo así. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Me suena. No va desencaminado. Pues no, ahora mismo no lo sé. Te digo un año, 1918. 1918, mujeres malagueñas que pasaron a la historia por luchar por... No tengo ni idea. ¿No? No. Bueno. ¿No le suena? No. Unas mujeres que en 1918 lo lucharon, reivindicaron en las calles algo. No le suena. Pues continuamos en Málaga TV, ya en los últimos minutos del programa vamos a recomendaros una obra de teatro de nuestro amigo Luigi Rodríguez, que esta tarde iba a estar con nosotros, pero al final pues le ha resultado imposible el venir a nuestro programa, aunque tenemos aquí la información y el cartel de la obra. Será este 31 de octubre, es decir, mañana miércoles, a las 7 de la tarde, con entrada gratuita hasta completar aforo en la sala de conciertos del antiguo Conservatorio María Cristina. La Bella Confusión, como os digo, dirigida por Luigi Rodríguez, está interpretada por Manu Villén en el papel de Fredo, Alejandro Puentes, que interpreta al payaso, Clemenza, interpretada pues por Lorena Rico, y El Crítico, interpretado por Fran Palomo. Esta obra, La Bella Confusión, pues nos presenta a Fredo, que es un director y escritor de cine que está en una crisis creativa. Trata de escribir en la fortaleza de su propia mente una nueva historia que consiga llegar a los espectadores, que consiga empatizar con los espectadores y dejar atrás sus inseguridades como creador. En esta dicotomía personal que vive, Fredo recibirá la visita de su propia conciencia, representada por un excéntrico payaso, y los fantasmas en forma de musas del pasado. Vamos a ver un poquito este tráiler.
Pues ahí queda esa recomendación, entrada gratuita hasta completar aforo, mañana miércoles a las 7 de la tarde, La Bella Confusión, en el antiguo Conservatorio María Cristina. Y nosotros ahora os adelantamos los contenidos para el programa de mañana. Esta semana, al ser el jueves festivo, pues ya mañana miércoles terminamos semana en Málaga TV, así que tendremos el espacio de la provincia y sus pueblos. Vamos a hablar de Río Gordo, de este municipio de la comarca de la Sarquía. Pues estará con nosotros su alcalde, Antonio Alés, para hacer un recorrido pues por esos rincones más llamativos, más pintorescos del pueblo, los principales monumentos, parajes naturales, gastronomía, que además pues ya sabéis que tienen esa famosa fiesta del Día del Caracol, que se hace en verano, pero que tendremos también nosotros imágenes para comentar, porque es una de las fiestas más señeras que se hace en esta comarca de la Sarquía, la del Día del Caracol de Río Gordo. En Somos Solidarios vamos a visitar el comedor dispensador social de Miraflores de Los Ángeles, un comedor que esta cadena todavía no había visitado, y esta misma semana lo hemos hecho para un reportaje que podremos ver mañana. También nos van a visitar los amigos de la asociación APAFIMA, asociación que se dedica al apoyo a esas enfermas y enfermos de fibromialgia y que recientemente cumplían su 20 aniversario. Estuvieron nuestras cámaras en la sede con motivo de este aniversario para pues sacar un poquito los momentos más importantes, más significativos de ese cumpleaños tan especial. 2 décadas trabajando en apoyo a las víctimas, a las personas que padecen fibromialgia, esta asociación de APAFIMA. También entablaremos conversación a través del teléfono con el alcalde de Ojén, con José Antonio Gómez, que este fin de semana, este municipio de la Sierra de las Nieves, muy cerquita de la costa, celebra el Día del Tostón. El tostón no porque sean pesados ni nada, no, el Día del Tostón es de la castaña, de que asan castañas en el pueblo, y es una fiesta también pues muy bonita, muy popular. Y terminaremos el magazine con 2 contenidos más mañana miércoles. Por un lado, la visita del presidente de la Asociación Cultural Cinefans, Miguel Pedraza, y también tendremos el espacio de mascotas, que vamos a visitar como cada tarde, como cada semana, la protectora de animales de Málaga, pues siempre preocupados pues por fomentar esa adopción responsable. Antes de comprar un animal, pues nos gusta siempre recomendar la adopción responsable, y a través de la protectora de Málaga lo podemos hacer. Y finalizaremos el magazine mañana con la entrevista a Carmen Navarro. Carmen, artista que va madurando, que ya la conocimos aquí siendo muy pequeñita, viene de Algeciras y bueno, pues tiene su single que acaba de sacar al mercado y está preparando el que será su primer disco, pues con este nuevo nombre artístico, Carmen a secas. Bueno, todo eso mañana miércoles, muchos contenidos que hemos preparado, así que no los podéis perder. A partir de las 6 de la tarde en directo aquí en PTV Málaga, Málaga TV. Hasta mañana. Ayuntamiento de Comares, Confecciones Miriam, han patrocinado este programa.